¿Qué tal, chicos? Buena tarde. Vamos a tocar el tema el día de hoy de cistitis. Pues es una patología, pero le vamos a nombrar así a la inflamación de la vejiga. La mayoría de las veces va a ser causada por infecciones bacterianas. En este caso, pues ya sería una infección de vías urinarias. Lo que va a suceder es que de la uretra van a viajar las bacterias hasta la vejiga. Y es ahí donde se produce el proceso inflamatorio que conocemos como cistitis. Normalmente, si avanza, si se complica y llegar a los riñones, puede causar un problema grave de salud. Pero normalmente cuando aparece la cistitis, pues los signos y síntomas son tan característicos que se trata y pues hay un buen pronóstico. Nosotros, como vemos aquí, como les comento, pues tenemos bacterias que están colonizando la vejiga. ¿Por qué sucede esto? Bueno, la uretra está muy cerca, en el caso de las mujeres, de canal vaginal y de canal anal. Entonces, las bacterias viajan, se instalan en la uretra, suben y entonces se alojan en la vejiga. La bacteria que más comúnmente causa daños aquí va a ser el E. coli, que es una bacteria propia de las heces fecales. Ahora vamos a ver que tenemos distintos tipos de cistitis. Tenemos, por ejemplo, la que es bacteriana. Como su nombre lo dice, ocurre cuando las bacterias que se encuentran fuera del cuerpo ingresan en las vías urinarias a través de la uretra, colonizan y entonces producen la inflamación. Y el tipo de bacteria más común es la que les comentaba, el E. coli. También pueden aparecer la cistitis bacteriana como resultado de relaciones sexuales. ¿Por qué? Bueno, bacterias como son la bacteria de la gonorrea, la bacteria de la clamidia, la bacteria del micoplasma, la cándida, son bacterias finalmente nocivas que se van a llegar a instaurar dentro de la vejiga y a causar un proceso inflamatorio. Esto, pues normalmente son en mujeres que son sexualmente activas. También tenemos la cistitis que es no infecciosa. Esta más bien se va a deber a factores como son los virales y otro tipo de factores. Vamos a ver primero la cistitis intersticial. Esta es una inflamación crónica de la vejiga que también se conoce como síndrome de vejiga dolorosa. Es muy poco claro su etiología. Normalmente se diagnostica en mujeres, pero es difícil de diagnosticar y difícil de tratar, precisamente porque no hay una causa muy clara del por qué surge. Después tenemos la cistitis inducida por los medicamentos. Hay medicamentos, como por ejemplo los de la quimioterapia, que producen inflamaciones en la vejiga. ¿Por qué? Bueno, son fármacos muy fuertes que cuando ya fueron metabolizados y van a ser desechados por la vía renal, al momento de llegar a la vejiga, como siguen siendo fármacos nocivos, pues van a producir un proceso inflamatorio que se va a convertir en una infección. Después tenemos la cistitis por radiación. Este es cuando hay radioterapia en la zona pélvica. Igual tratamiento contra el cáncer, algún tipo de radioterapia que se dé en la parte de la pelvis puede producir procesos inflamatorios en el tejido de la vejiga. Después está la cistitis por cuerpos extraños. Esto es cuando hay uso prolongado de catéter vesical. Cuando dura mucho tiempo colocada la sonda Foley, recordemos que esta sonda llega y se instala en la vejiga para que se pueda drenar la orina. Pero hay personas que tienen problemas urológicos y que duran mucho tiempo con su sonda colocada. Lo normal es que la sonda dure 15 días y se tenga que estar cambiando cada 15 días. Pero ¿qué pasa? Hay gentes que la dejan. Entonces, esto es un factor predisponente para que aparezcan las infecciones y obviamente la inflamación. El que dure mucho tiempo
y el que, como está mucho tiempo dentro, empieza a causar inflamación de la vejiga. Ambas cosas predisponen a que haya proliferación de bacterias. Después está la cistitis química. Esto es porque algunas personas son sensibles a sustancias químicas que contienen algunos productos. Por ejemplo, los baños de espuma, los aerosoles de higiene femenina, los espermicidas. Va a haber quienes sean sensibles a estas sustancias químicas y bueno, pues esto dé pie a que se presenten más las infecciones de la vejiga. Y finalmente la cistitis asociada a otras afecciones. Va a haber ocasiones en que la cistitis aparezca como una complicación de otros trastornos, por ejemplo la diabetes, los cálculos renales, la hiperplasia prostática benigna, las lesiones de la médula espinal o el VIH. Todos estos son factores predisponentes para que se presente entonces la cistitis. Y bueno, pues aquí tenemos en la imagen lo que les comentaba. Bacteria, por ejemplo, aquí tenemos el E. coli, proviene del recto y sube por las vías urinarias hasta alcanzar la vejiga. Cuando esto sucede, las bacterias se adhieren a la superficie de la pared y van a provocar inflamación y una infección de la vejiga. Subieron, se instalaron en la vejiga, le hicieron su casa y se adhieren a las paredes. Proliferan y se convierten en una infección. De manera natural, la vejiga, al vaciarse, elimina bacterias. Y entonces vejiga y uretra quedan libres de cualquier patógeno. Pero cuando son bacterias muy fuertes como el E. coli, difícilmente se van a desechar por la orina. Va a ser más fácil que proliferen. Y bueno, además de esto tenemos factores de riesgo. Como les decía, mayor predisposición en las mujeres. Tenemos mujeres que son sexualmente activas, que usan anticonceptivos, el embarazo también por los cambios hormonales y aquellas que se encuentran en periodo de climaterio o menopausia. Esos son factores únicamente de las mujeres. Factores de riesgo en los hombres y en las mujeres sería interferencia en el flujo de la orina. Esto es cuando hay piedras en la vejiga o cuando hay un agrandamiento de la próstata. O cambios en el sistema inmunológico. Cuando hay depresión del sistema inmunológico, causado, no sé, por diabetes, por VIH, por tratamiento oncológico, pues también son predisponentes las infecciones de vejiga. Ahora tenemos aquí en la imagen nuestro cuadro clínico. Lo común va a ser que la orina sea de color rosado o rojizo. Aquí ya vamos a ver que hay presencia de sangre, entonces se llama hematuria. La sangre franca en la orina o la orina en agua de sandía, pues es totalmente sangre. Y bueno, en algunos casos va a haber también presencia de coágulos pequeños o coágulos de tamaño descomunal, que es lo que causa dolor exagerado al orinar porque se están desechando los coágulos. Molestias abdominales principalmente en el hipogastrio, dolor y ardor al orinar precisamente por las sustancias que se están arrojando por la orina, causan irritación de los ureteros y los coágulos causan dolor porque son desechados por un conducto muy pequeño. La orina tiene un olor muy fuerte y muy desagradable. Va a haber micciones muy frecuentes, más de 6 en un día. La dispaurenia, que es el dolor durante las relaciones sexuales, y el malestar general. La cistitis, como es una infección, va a provocar fiebre, cuerpo cortado, dolor de cabeza, escalofríos, náuseas y vómitos. Ahora, ¿cómo se va a diagnosticar? Principalmente por análisis de orina. Cuando el médico sospecha de una infección en la vejiga, es muy probable que solicite muestra de orina, que es el EGO, el examen general, para determinar si hay bacterias, sangre o pus. De ser así, va a solicitar ahora un urocultivo. Se va a hacer un cultivo de la orina para determinar qué tipo de microorganismo está causando la infección. Pero también
se realiza la cistoscopía. En esta prueba, el médico va a insertar un cistoscopio, que es un tubo que tiene una cámara en la vejiga. Va a entrar por el meato urinario y entonces va a empezar a buscar si hay algún signo de enfermedad. Aparte de que puede tomar una muestra, una biopsia, para analizar el tejido. Y también en algunas ocasiones, no es tan frecuente, el uso de pruebas de imagenología. Una ecografía, una tomografía, pueden ayudar a detectar otras causas que puedan estar provocando la inflamación en la vejiga, como puede ser un tumor o una anormalidad en la estructura del sistema excretor. Y bueno, pues el tratamiento normalmente va a ser con antibióticos. El antibiótico de elección en el caso de infecciones de vías urinarias es la nitrofurantoína, pero también se acompaña de antisépticos para ayudar a limpiar la vejiga. Son antisépticos orales que cuando llegan a la vejiga, por así decirlo, la lavan por dentro y ayudan a que toda la bacteria que haya se despegue para que pueda ser desechada. Y bueno, pues dentro de la prevención, pues está la higiene correcta, el lavado de manos antes y después de orinar, el orinar después de tener relaciones sexuales, porque si no se tratara o si no se previenen este tipo de infecciones, pues lo que sigue es una infección de los riñones. Las bacterias van a subir hacia los riñones y van a provocar una infección que se llama pielonefritis, que viene siendo algo más grave y que si no se trata va a terminar en una insuficiencia renal y esto pues ya es algo muy grave y sería una enfermedad crónico-degenerativa. Bueno chicos, pues eso entonces sería todo por el día de hoy. Si tuviéramos alguna duda quedo pendiente.